Entonces fui a la palabra a buscar esa frase y encontré que está en Jeremías 24, del 13 al 14. Y dice, se los voy a leer, Nueva Versión Internacional. Me buscarán y me encontrarán. Cuando me busquen de todo corazón, me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Entonces es hermoso porque Dios en estos tiempos nos está diciendo, búsquenme y me podrán encontrar cuando cada uno de nosotros lo busquemos de todo corazón. Eso es lo que Dios busca en este tiempo, que lo busquemos de día y de noche y que tengamos encuentros con Él. Antes de cualquier cosa, antes de servir, antes de ir, Él está clamando por nosotros y diciendo, búsquenme y me encontrarán. Pero lo más bonito y lo que he experimentado yo en todo este tiempo es que sí, nosotros lo buscamos y lo vamos a encontrar. Pero Dios me ha mostrado en todos estos años que lo he conocido, que Él me ha estado buscando y me encontró. Y Él quiere buscarte en este tiempo y encontrarte, pero es decisión de cada uno, pues dejarnos encontrar por Él. Y decidir igual, buscarlo para encontrarlo si lo buscamos de todo corazón. Entonces yo les voy a hacer una pregunta el día de hoy. Si gustan anotarlo o cuando ustedes tengan sus tiempos de intimidad con Dios, para reflexionar, para preguntar, y hazte esta pregunta en este momento: ¿cómo te encuentras tú hoy con Dios? ¿Cómo estás hoy con Dios? Les leí una partecita nomás, pero más adelante les voy a leer todo el versículo Jeremías 29, 13 al 14, y les decía, y los haré volver del cautiverio. Busqué que es cautiverio, privación de la libertad en manos de un enemigo. Hoy en la alabanza, desde la mañana Dios está hablando y confirmando todo lo que les voy a compartir hoy por medio de la oración de la mañana, el discipulado, lo que ministraron ahorita en la alabanza. Cuando dejamos que Satanás influya en nuestras vidas, no hay libertad, vivimos en esclavitud, hay una privación de la libertad. Y Dios quiere sacarte de esa esclavitud para darte una libertad, para que seas libre en Él. En la palabra dice que la verdad nos hace libres. Y también lo relacioné mucho con la cautividad espiritual, que es ser cautivo. Es alguien que ha sido ensuciado por el pecado. Y esto me lleva a hacerles otra pregunta. ¿Cómo te sientes hoy cada uno de nosotros? ¿En cautiverio o en libertad? ¿O estás cautivo en este momento? No se asuste. Hacen unas caras así. Entonces quise investigar un poquito de este profeta que es Jeremías. Probablemente muchos de ustedes ya lo conocen, han leído su historia, pero bueno, aquí les voy a hablar un poquito de Jeremías y van a saber por qué les estoy hablando de cautiverio. ¿Quién fue Jeremías? Él fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del reino del sur de Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias por romper su pacto con Dios debido a la idolatría que había en su pueblo amado. Dice que
que todos los líderes, sacerdotes, profetas, reyes de ese momento habían corrompido su corazón y estaban haciendo prácticas cananeas, que era el sacrificio de niños, y estaban idolatrando a otras diosas, Entonces, él fue elegido por Dios. En Jeremías 1:5 dice que antes de haberse él formado en el vientre de su madre, él fue elegido. Y antes de que naciera, él fue apartado por Dios. Y le dio un nombre, profeta de las naciones. Eso es lo que le está hablando Dios a ustedes. Ustedes son elegidos, ustedes son apartados, y ¿por qué no? Son profetas para las naciones, cada uno de nosotros. Entonces, él fue desde antes de nacer, fue elegido, apartado por Dios. Nosotros somos elegidos, apartados para un propósito, y el propósito que nosotros tenemos es hacerlo conocer a Dios, mostrar su gloria. Jeremías tenía una labor muy importante y muy difícil. Estuve viendo videos de él y pues sí, no fue fácil dar ese mensaje. Sufrió, fue rechazado, burlado. Le llamaron también el profeta llorón. Imagínate, ¿qué pudo pasar él para que le llamaran el profeta llorón? Y también cuando fue llamado, él no quería, no se sentía apto para ese llamado, pero cualquiera uno de nosotros somos aptos para su reino. Él quería llevarlos al arrepentimiento. Ustedes están acá y nosotros como hijos de Dios, como guías para ustedes, queremos a cada uno, así como en algún momento Dios transformó nuestras vidas, puso convicción de pecado en nuestros corazones, puso arrepentimiento. También queremos que cada uno de los que estamos acá se dejen, tome la decisión, busquen a Dios para poderlo encontrar y se dejen transformar, se arrepientan de todas las malas decisiones. Ahí va otra pregunta. ¿Cuántas veces nosotros tomamos malas decisiones y el primero que le echamos la culpa de nuestras malas decisiones es a Dios? O que pensamos que todo lo que nos pasa es porque Él no es fiel, porque Él verdaderamente no cuida de nosotros, porque Él no es nuestro refugio. Cuando estamos en prueba, en dificultad, de verdad sale lo que está realmente en nuestro interior, en nuestro corazón, y Dios prueba nuestro corazón y dice, y sale en ese momento quién somos en Cristo. Les voy a leer. Está un poquito, hoy les voy a leer muchos, ojalá no se me duerman, pero es necesario leerles todos estos versículos. En Jeremías 7. Primero les voy a leer Jeremías 7 del 1 al 11, luego del 15 al 20 y luego del 23 al 24. Y dice así: la religión falsa e inútil. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada de la casa del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor, todos ustedes, habitantes de Judá, que entran por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y yo les dejaré seguir viviendo en este país. No confíen en esas palabras engañosas que repiten: este es el templo del Señor, el templo del Señor. Si en verdad enmiendan su conducta y sus acciones,
si en verdad practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré seguir viviendo en este país, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en palabras engañosas que no tienen validez alguna, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dice, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Voy para el 15. Los echaré de mi presencia, así como eché a todos sus hermanos, a toda la descendencia de Efraín. Pero en cuanto a ti, Jeremías, no intercedas por este pueblo, no me ruegues ni me supliques por ellos, no me insistas porque no te escucharé. ¿Acaso no ves lo que hacen en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén? Los niños juntan la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres hacen la masa para cocer tortas y ofrecerlas a la reina del cielo. Además, para ofenderme, derraman libaciones a otros dioses. Pero no es a mí al que ofenden, afirma el Señor. Más bien se ofenden a sí mismo para vergüenza, para su propia vergüenza. Por eso así dice el Señor omnipotente, descargaré mi enojo y mi furor sobre este lugar, sobre los hombres y los animales, sobre los árboles del campo, los frutos de la tierra, y arderá mi enojo y no se apagará. 23. Lo que sí les ordené fue lo siguiente. Ahí viene lo bueno. Obedézcanme, así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Condúzcanse conforme a todo lo que yo les ordene, a fin de que les vaya bien. Pero ellos no me obedecieron ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco corazón y malvado corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. En este capítulo 7 se resume cómo Dios estaba triste por su pueblo amado. Llegaban las personas al templo. Un ejemplo, ustedes vienen aquí y por venir acá piensan que todo está bien, pero salimos y ¿qué pasa con nuestras vidas? Y ellos pensaban que por ir al templo ya todo estaba bien, pero Dios los estaba viendo. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones, conoce todo de nosotros. Ahí va otra pregunta: ¿qué haces tú cuando nadie te ve? ¿Qué pasa con nuestras vidas cuando salimos de estas cuatro paredes? ¿Qué pasa? Familia, papá nos llama, ahí hay una palabra clave, a la obediencia. Él nos llama a obedecerles, que examinemos nuestro corazón. Él siempre nos va a recordar: búscame y me encontrarás. Nos da promesas. Cada uno de nosotros tenemos promesas. Y algo que he leído y siempre leo en el Antiguo Testamento y se repite una y otra vez. En el Antiguo conocemos la ira de Dios, ustedes lo saben. Conocemos la ira de Dios, pero hay muchos versículos donde dice: porque es lento para la ira y grande en misericordia. Y eso es lo que yo he experimentado en todo este tiempo de conocerlo, que es grande en misericordia.
Él nos está llamando, nos pone personas guías para jalarnos la oreja, para jalarnos la oreja. Pero ¿por qué lo hacen? Porque queremos que nosotros estemos alineados con su corazón. Y eso es lo que queremos nosotros con cada uno de los que vienen acá. Si ustedes vienen acá, es para que verdaderamente pase algo en sus vidas, en su interior, para que le permitan al Espíritu Santo obrar en sus vidas. Y si no es así, de verdad, familia, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. A pesar del pueblo terco, a pesar de que nosotros a veces somos tan tercos y nuestro corazón tan duro, nos da promesas una y otra vez. Les voy a leer unas promesas. ¿Ya vieron lo que Dios decía de su pueblo en Jeremías 7? Pero Él es lento para la ira y tan grande en misericordia, siempre nos va a dar una oportunidad si tú lo decides. Les voy a leer las promesas que hay más adelante. Está Jeremías 29:11, es un versículo muy hermoso que la mayoría de nosotros conocemos. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿No es bueno nuestro Padre? Es absolutamente bueno. Él quiere el bienestar para cada uno de nosotros. Los planes que tengo para ustedes, para cada uno de nosotros, son planes de bienestar y no de calamidad. Ustedes saben que Jesús dijo que íbamos a tener aflicción, pero dicen unas palabras más adelante muy, muy importantes: pero confía porque yo he vencido. Nosotros en Cristo somos más que vencedores. Otra promesa, Jeremías, ahí ya les voy a leer completo, 29, 12, 14. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo les reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar de cual los deporté. Jeremías vio, porque el pueblo fue necio, terco, no hizo caso, no fue obediente, y él vio cómo su pueblo fue exiliado. Dios usó a Babilonia, al imperio de Babilonia, para traer justicia, su justicia, y fue exiliado por 70 años. Pero mira la promesa que está dando más adelante Dios. En Deuteronomio, esto me lleva a Deuteronomio 30, de 2 al 10. Permítame un momentito. Dice: y cuando tú y tus hijos se vuelven al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con todo el alma, tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti, volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado, aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra. Desde allá el Señor tu Dios te traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados.
El Señor tu Dios quitará lo pagano que haya en tu corazón y en él de tus descendientes, para que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, y así tengas vida. Además, el Señor tu Dios hará que todas esas maldiciones caigan sobre tus enemigos, los cuales te odian y persiguen. Y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar. Ahí está nuevamente. Así como se deleitó en la prosperidad de sus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto me recuerda cuando un experto de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el único mandamiento más importante? Y él le dice, ama a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Pero hay un segundo más importante, que es ama a tu prójimo como a mí mismo. Otra promesa, Jeremías 30:17. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre de Sión, la que a nadie le importa. Dios te dice, Él te va a restaurar, Él sanará tus heridas. Ya no serás llamada la condenada, la pecadora, donde Dios te haya sacado. En Jeremías 31:2-3 dice, así dice el Señor, el pueblo que escapó de la espada ha hablado, ha hallado gracia en el desierto. Israel, Él va en busca de su reposo. Y tengo muchas promesas más, se las leo. Jeremías 33:3, llama a mí, ya lo conocen, y Él nos responderá. Jeremías 33:6, sin embargo les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. En Jeremías 33:8, los purificaré de todas las iniquidades que cometieron contra mí. Les perdonaré todos los pecados con que se rebelaron contra mí. Recuerden, lento para la ira y grande en misericordia. Muchos de aquí probablemente conocen mi testimonio, muchos no, porque han llegado, son nuevos. Les voy a decir así rapidito, les voy a contar pues por todo lo que he tenido que pasar, y solamente les cuento esto para mostrar su gloria. Voy a abrir un poquito mi corazón y para decirles que Dios es bueno, nos saca de cosas horribles, pero Él te da una oportunidad, porque es lento para la ira y grande en misericordia, pero es tu decisión que te dejes llevar por Él a esa convicción de pecado, que tengas convicción de pecado y un arrepentimiento genuino. Bueno, yo tuve que pasar en mi niñez fue muy bonita, muy consentida por mis papás, mis abuelos, mis tíos, pero hubo un momento ahí. En este momento no lo voy a decir, pero las personas que han pasado por ministración, en el momento oportuno, Dios me ha dicho que cuente esa parte de mi vida para traer libertad a esas mujeres. Pero tuve una infancia muy hermosa, pero hubo algo de mucho dolor que marcó mi vida. Pero ya Dios me hizo libre de ese dolor, gracias a Dios. Luego tuve que pasar en mi adolescencia por el divorcio de mis padres. Vi cómo mi papá tomaba mucho, vi muchas cosas en mi niñez.
A pesar, lo teníamos todo, porque ellos trabajaban mucho, nos dejaban siempre con alguien al cuidado, teníamos personas que hicieran las cosas, el jardinero, la persona que nos cuidaba, el que hacía de comer, o sea, vivíamos muy bien, pero yo crecí con una ausencia de papá y mamá, aunque ellos mostraban su amor. Nos llenaban de regalos. Mi papá siempre fue y lo es hasta ahora un hombre muy jocoso, muy alegre. Yo recuerdo que agarraba, creo que era una guitarra, y nos levantaba cantando, y nosotros y esos recuerdos se quedaron en mi mente. Mi mamá fue más estricta, pero ahorita yo valoro pues la educación y los valores que nos inculcó a cada uno de nosotros. Pero yo siempre me preguntaba por qué mis papás siempre trabajan y nunca tienen tiempo para nosotros. Ahorita lo entiendo, honro sus vidas porque ya están en su vejez, y siguen trabajando. Y mi mamá nos sigue, ella le gusta regalarnos cosas, nos sigue bendiciendo. Probablemente el otro año venga con nosotros y pues ya vamos a tener la oportunidad pues de honrar todo lo que ha hecho por nosotros. Pero fue un tiempo muy difícil ver cómo se rompió ese lazo, esa familia. Y yo recuerdo que lloraba muchísimo. Luego pequé, forniqué porque tengo una niña de mi juventud. Hubo en mí pensamientos de aborto, hubo momentos y hice pasos para poder abortar a mi hija. Después, a los poquitos años, a la edad de 20 años, me dieron un diagnóstico que no tiene cura, artritis reumatoidea juvenil. No tiene cura para la ciencia, pero para Dios sí. Después de eso, el papá de mi hija tuvo que viajar a Estados Unidos. Yo nunca más lo volví a ver. Sé que es el abandono. Él decidió hacer una familia allá. Me tocó sacar adelante a mi hija. Obviamente su apoyo no estaba presente, pero siempre, no tengo que negarlo, siempre económicamente lo hizo. Pero María Paula, mi hija, creció sin esa figura paterna y, por así decirlo, a mí me tocó ser la mamá y papá. Yo estudié, yo vivía en un lugar en Colombia, estudié en otro lugar, me gradué en otro lugar, en la capital. Yo embarazada iba a estudiar y trabajé en otro lugar. Entonces fueron temporadas muy difíciles, de mucha perseverancia, pero logré sacar a mi hija adelante, trabajar y lo logré. Sé que es todas estas situaciones que pasaron en mi vida. Luego Dios me trajo a mi vida un hombre donde tuvimos crisis matrimoniales, un hombre maravilloso que es mi esposo. Y luego se viene otra prueba con mi hija. Ella tuvo que pasar por depresión, vi cómo ella se cortaba, estaba muy triste y era una niña que lo tenía supuestamente todo, porque ella viajaba por el mundo, representaba a México, nosotros trabajábamos para poder suplir en todas sus necesidades, pero su corazón estaba vacío. Esa fue otra etapa tremenda en nuestras vidas y en ese momento fue cuando nosotros llegamos aquí, llegamos rotos a este lugar. ¿Y por qué les cuento todo eso? Después llegó Walter a nuestras vidas. Walter, eso fue antecitos de lo de la depresión de mi hija. Yo no podía tener hijos, pero Walter fue un regalo de Dios para mi vida porque el medicamento era muy fuerte y lo que me decían los médicos es que probablemente iba a salir con labio leporino,
pero salió bien bonito. Gracias a Dios. Entonces eran malas noticias, pruebas. ¿Por qué les cuento esto? Porque en ese tiempo yo no conocía a Dios y pasé por mucho tiempo de tristeza, pero en mí había una fortaleza y yo ahorita reconozco que era Dios. A pesar, por eso les digo que Él nos busca y Él quiere encontrarnos. ¿Por qué? Porque yo recordando en la época que yo vivía solo en Cali, yo vivía en un apartamento chiquito con mi hija. Primero llegué con mi tía, luego me independicé, vivíamos las dos. Había una señora que, o sea, nos adoptó como hijas. Y yo la amo y le doy gracias, y ahorita entendí el porqué. Ella es discípula de Jesús, es seguidora de Jesús, y ahorita yo entiendo el por qué ella era así conmigo, me guiaba. En ese entonces fue cuando me separé del papá de mi hija, o bueno, él me dejó, que yo me di cuenta que tenía otra familia allá en Estados Unidos, y ella me decía, levanta tu cara. Yo no recuerdo, pero como estaban mis oídos espirituales estaban como tan ciega, y estaba tan ciega, no recuerdo que ella me hablara de Jesús, pero recuerdo su testimonio, su amor, su cobijo, su cuidado. Si yo necesitaba ir a trabajar, ella muchas veces, déjame aquí a la niña. Muchas cosas, vi el amor de Dios reflejado en ella, pero yo ni en cuenta, ¿sí? Entonces ahí es donde yo vi la mano de Dios. Igual cuando pensé abortar a mi hija, era un médico conocido de mi papá y no tomé, o sea, él se dio cuenta lo que iba a hacer y me mostró, me hizo un ultrasonido ahí y me empezó a decir, mira su corazoncito, y en ese momento de yo ver cómo latía su corazón, yo me arrepentí, y el papá de mi hija, estábamos muy jóvenes, estábamos tomando malas decisiones en nuestra vida. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que Dios estaba al cuidado y que Él recuperó todo ese dolor. ¿Por qué? Porque en mis padres, hay perdón en mis padres. Ellos se pueden hablar. Mi papá le dice que ve a mi mamá como una tía. El papá de mi hija pudo venir y entregar, María Paula cuando se casó, estaba mi esposo y el papá en el otro lado, y nosotros hablando, el papá de mi hija agradeciéndole a mi esposo, gracias por cuidarla, gracias por estar en esa etapa tan difícil, ¿sí? En esa etapa tan difícil de mi hija, que fue la depresión, pero Dios la sacó de eso, porque ella decidió buscarlo y encontrarlo, y lo encontró. Si nosotros lo buscamos de todo corazón, lo vamos a encontrar. Ya pasaron 24 años del diagnóstico y aquí estoy parada, a pesar de que me han dicho, Dios hizo un llamado en mi vida de ir y orar por los enfermos. Y Dios me ha permitido ver milagros. También, no les niego, he tocado, he orado, y Dios en ese momento pues ha decidido llevárselos, han muerto, pero también me ha permitido ver sanidades, no solamente sanidades físicas, sino también del alma y del espíritu, y le doy gracias a Dios. Vamos a pasar por procesos muy difíciles. Si tú hoy estás pasando por un diagnóstico, una tristeza por el rechazo de tu pareja, que ves tu matrimonio perdido, que tienes pensamientos, no sé, pecados, que probablemente te sientes indigno, Dios te da una oportunidad el día de hoy, pero arrepiéntete, búscalo de todo corazón para que lo encuentres. Ay, ya me pasé.
Él me mostró por todos esos años su fidelidad y cuidado, pero yo no lo reconocí. Ahorita lo puedo decir. Gracias, Padre, porque tú estuviste en cada etapa, en cada temporada de mi vida. Pasé por situaciones muy duras, pero lo importante es quiénes somos hoy en Cristo. Y si tú has fallado y si sientes que no puedes más, hay una nueva oportunidad para ti. Yo tuve un encuentro genuino con Él. Deja que Jesús te encuentre. Él te anhela de día y de noche. Este es un llamado, familia, para todos aquellos que aún conociéndolo vuelven atrás. No vuelvan atrás, familia. No se lo merece. Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Él lo hizo por amor a nosotros. No seamos más creyentes. Si tú hasta ahorita estás comenzando y ahorita vienes con heridas, con pecados, te avergüenza, Dios hoy te está dando una oportunidad. No seamos más creyentes, seamos sus discípulos, porque el creyente cree, todos creemos. Cuando salimos allá a los hospitales, todos creen, pero les preguntamos, ¿han leído alguna vez la Biblia? Y me dicen no. Entonces ahí es donde como que entramos y les decimos, es que si no lees la palabra de Dios no vas a poder conocer a Dios. No vas a poder conocer a Dios, no vas a poder buscarlo y encontrarlo. Es importante que leas su palabra, porque ahí están todas sus promesas y es lo que nos va a ayudar a salir adelante. De donde Dios te saque, Él usará para sacar a otros. Para eso estamos, para multiplicarnos en otros. Pueden venir personas tienen ideas de aborto, pecado de fornicación. Yo les puedo hablar porque yo pasé por eso. Yo sé que es una crisis matrimonial. Yo sé que es cuando Dios restaura. Yo sé que es la reconciliación, yo sé que es el perdón, porque pasé por muchas situaciones. Yo sé que es vivir herido por el distanciamiento de la familia, por la infidelidad de uno de los dos. Yo pasé por todo eso, pero todo eso quedó en el pasado y ahora Él lo usa para traer libertad, salvación a otras personas. En Jeremías 31, 3, 4 dice, hace mucho se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Por amor eterno Él nos ama a cada uno de nosotros, no importa cómo llegues. No importa cómo llegues, no importa tu pasado. Les voy a leer así rapidito. Yo hace rato estoy así que les voy a leer así rápido. Ya me pasé. Son verdades para los que aún son creyentes y los discípulos. Aquí como todos somos discípulos, entonces les voy a leer así rapidito. Primera de Juan 1:6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Otra verdad. Si afirmamos, está en Primera de Juan 1 del 8 al 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos, primero viene como la ira y luego viene la misericordia, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Otra verdad.
Está un poquito larga. Mateo 25, 31, 34, que es el motivo por lo que Dios está hablando hoy esta palabra, porque vemos las señales, estamos viendo las señales que habla en Mateo 24. No les estoy diciendo que ya va a ser el fin del mundo, pero ya hay señales. Dice Mateo 25, 31, 34, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentarán en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Dios tiene un reino para cada uno de nosotros, una esperanza eterna para cada uno de nosotros. Tiene una herencia para cada uno de nosotros, pero es tu decisión recibirla. ¿En qué fila quieres estar cuando Jesús regrese? ¿En la de las cabras a la izquierda o en de las ovejas a la derecha? Esa es otra pregunta. Otra verdad. En Mateo 7, 20 al 23 dice: unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantiene firme hasta el fin será salvo. Mateo 7, del 20 al 23. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les dirá Dios claramente: jamás los conocí. Aléjense de mí, hacedores de maldad. A veces hacemos, servimos, pero nuestros corazones, creo que siempre lo digo, tan alejados de Dios, tan alejados. ¿Por qué? Porque por nuestros frutos nos conocerán. En Efesios 5, 14, 15 dice: porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate. Ahorita en la alabanza decía: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Yo sé que pues es un poquito fuerte, pero son verdades y que se deben hablar en estos tiempos. Y no, no porque yo sea la más santa, esto también viene para mí, y me incluye a mí. En 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunas la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie se pierda, nadie perezca, sino que todos, ¿qué? Ay, qué padre. Otra verdad. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, algo muy importante: esfuércense. No es fácil. No es fácil amar a tu prójimo, no es fácil perdonar, no es fácil el proceso de restauración, no es fácil cuando estamos heridos.
Él dice, nos promete que va a sanar nuestras heridas, pero no es fácil ese proceso. Pero Él nos dice que nos esforcemos, seamos intencionales, seamos perseverantes. A veces nos vamos a desanimar, pero Él nos dice, mantente firme y anímate, porque yo te doy ese ánimo. Para que Dios los halle sin mancha y sin defectos. Y algo muy padre que dice acá, y en paz con Él. ¿Estamos verdaderamente en paz con Él? Ups. O sea, es tremendo. Pero hay que esforzarnos día a día. Les voy a contar un testimonio así rapidito. Ustedes saben que últimamente han pasado situaciones en el mundo muy difíciles, y pues esas situaciones yo lo veo, pues sí, digamos en Acapulco, lo que pasó, como desapareció, y Dios me ponía mucho en mi corazón. O sea, antes, yo sé que no es castigo, pero a veces Dios, y lo sabemos, y la palabra dice que Él permite situaciones, y todas las noticias que yo escuchaba de Acapulco eran asesinatos, secuestros, o sea, cuando yo fui era todo lo malo, drogadicción, me acuerdo que la policía por todos lados, la Marina, la Guardia Nacional. Y este es un llamado para cada uno de nosotros. Este es un llamado. Y yo decía, papá, pero es que yo veía esas imágenes, yo decía, o sea, ¿qué pudieron vivir ellos? Creo que fueron 3 horas, ¿no? 3 horas. Y coincidencialmente, cuando fue la matanza allá en Gaza, fueron 3 horas de bombardeo. 3 horas de bombardeo. La verdad, a mí no me gusta ver muchas noticias, yo veo lo que veo, pero a mí me gusta escuchar, digamos, los testimonios de las personas que están viviendo esa situación, porque las noticias a veces tildan a ser muy amarillistas, ¿sí? Y pues eso contamina. Podemos llegar conozco casos que por estar viendo malas noticias sufren de ansiedad las personas, ¿sí? Entonces es bueno estar informados, pero tampoco llenarnos de tanta mala noticia, porque no es bueno. Entonces, cuando pasó eso de Gaza, yo quería saber qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, en sus mentes, en sus corazones, y estaba viendo un congreso en línea y un misionero que había llegado hace un poquitos meses allá a 45 minutos de la Franja de Gaza, dice que en ese momento, cuando empezaron los misiles a entrar y escucharon las explosiones a las 6 de la mañana, dice que en ese lugar, en Israel, casi todas las casas tienen su refugio. ¿Cómo es que se llama? Refugio, ¿no? Búnker, esos búnker. Y preciso ese lugar no tenía refugio, y estando a 45 minutos de Gaza. Y decía que se desató ese misionero ahí con todos sus hermanos un espíritu de terror, de miedo. ¿Por qué? Porque empezaron a ver noticias que estaban entrando por tierra los terroristas de Hamas, y estaban matando. Ellos estaban viendo eso. Y ustedes se pueden imaginar, es que yo me pongo a imaginar lo que ellos vivieron, sintieron. Si a veces nosotros lo vivimos cuando suena la alarma sísmica. Imagínense, de verdad, imagínense las personas, los que sentían, y ahí Dios está probando, ahí sale quiénes somos en Él. ¿Cómo nos ponemos en una situación difícil? Dice que se desató un espíritu de terror, pero en ese momento Dios es tan bueno que les dio este salmo a ese misionero. Salmo 27:3 dice, y se lo recordó, y él empezó a decirlo, y decía: aun cuando un ejército me asedie, no temeré mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí,
yo mantendré la confianza. Así es que nosotros tenemos que ser como hijos de Dios, como verdaderos discípulos. Te van a dar malos diagnósticos. Ha pasado muchas situaciones en el trabajo de mi esposo, pero Dios ha sido bueno hasta el día de hoy. Y dice que ellos se ocuparon, no en el temor, empezaron a orar. Y que ese espíritu de temor se fue y empezó. ¿Se acuerdan de las clases del discipulado de inteligencia espiritual? Ellos empezaron a ver el reino de Dios ahí y empezaron a ver ángeles y sentían como los ángeles los estaban cubriendo y los estaban protegiendo. Y se ocuparon en oración. ¿Por qué? Porque la palabra dice: no nos preocupemos por nada, más bien oremos en todo el tiempo. Y eso pasó en ese momento. No les pasó nada. Cayeron bombas a su alrededor, nunca llegaron los terroristas de Hamas ahí. Y él lo cuenta, él lo estaba contando en ese congreso. Era un congreso en Argentina. Estaba ahí y todo para darle gloria a Dios. Todo lo que nos pasa, todas las pruebas, es para darle gloria a Dios y mostrarle al mundo, ser testimonio de su amor, de su poder, de su gracia. Les voy a pasar un video, me autorizaron ese video. Ustedes vean alrededor y lo que dice la mamá de Ámbar. Creo que varios ya vimos ese video. Pero quise hoy mostrárselo para que ustedes sepan cómo actuamos nosotros, los discípulos, en momentos de prueba y de aflicción. Si se dieron cuenta, alrededor, destrucción. ¿Y qué le salió de la boca a la mamá de Ámbar? Dios es fiel. De verdad, Dios va a permitir cosas en nuestra vida para probar nuestro corazón. ¿Qué salió? Gratitud. Dijeron: Dios es fiel, gracias a Dios. Wow, yo al ver ese video yo decía: Dios mío, pero ¿qué pasaría si llegara un tornado o un temblor y desapareciera todo lo que nosotros hemos trabajado, lo que mi esposo ha trabajado por años? ¿Qué pasaría en mi corazón? Pero de ellos salió: Dios es fiel y gracias a Dios. Así tenemos que ser cada uno de nosotros. Y le voy a pasar otro video. Ya voy a terminar. Este video se lo envió mi jefe a mi esposo. Él, ustedes saben que pasó por momentos, casi muere. Mujeres en la brecha y unos hombres en alcance. Estuvimos orando por él. Dios fue bueno, gracias a él, primeramente que todos, a sus oraciones. Salió de terapia intensiva, estuvo en coma, lo intubaron, lo operaron y Dios fue bueno. Y pues sí, hubo en ese momento muchas preguntas.
muchas preguntas, porque yo le decía a mi esposo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Y bueno, sale y sus hijos están en Israel, él es israelita. Y fue a ver a sus hijos. Lo primero que quería hacer era y llega allá, y a los 2 días se desató la guerra, ¿no? Y yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda? Entonces ahí es donde digo yo, papá, eres grande en misericordia porque ya está aquí. Pero él nos pasó un video y muestra cómo cae un misil ahí en Tel Aviv y cerca donde él estaba. Él no es practicante de judío ortodoxo, o él no es practicante, pero él le decía a mi esposo, estamos bien, sí, la situación es tremenda, pero Dios nos cuida. Entonces tenía la seguridad, y ver eso, yo decía, ellos saben quién es Dios Todopoderoso. Ellos han experimentado un Dios de los ejércitos, un Dios proveedor, un Dios sanador. Ellos saben. Igual veía videos de soldados que tampoco son creyentes, pero para ellos es un honor, y le decían, ¿tienen miedo? Y decían ellos, no tengo miedo porque Dios, el Dios de Israel, nos cuida. Y yo, wow, pasa algo en su pueblo amado. De verdad, si tienen la oportunidad de ir allá a Israel a conocerlo, yo sé que Dios está en todas partes, pero la palabra es muy clara. Ese es su pueblo escogido, ahí es donde va a regresar Jesús, en ese punto. Y aún personas sin conocer a Dios, sin buscarlo, sin encontrarlo, ellos sienten algo. Yo escuchaba a esos soldados y yo decía, pero es que hay una guerra. Y se reían y como si nada pasara. Eso es lo que quiere Dios en nuestras vidas, que lo busquemos para encontrarlo. Él nos da una promesa, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. En Mateo 28, 18, 20, no sé si lo tienes ahí. Dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. ¿Siempre? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo.